Esa mañana, Lucía despertó con el corazón apretado y las manos temblorosas. En su mesa había una hoja en blanco, un lápiz mordido y una lágrima que no quiso caer. Querido Dios, escribió con la letra torpe de quien todavía cree que los milagros llegan por correo. Afuera, el viento golpeaba la ventana como si también quisiera entrar. Su madre dormía, pálida, envuelta en un silencio que dolía. Lucía miró al cielo y susurró: ¿Me escuchas? ¿Alguna vez pediste algo con tanta fe que te dolió el alma? ¿Qué harías si la respuesta llegara de alguien que no esperabas? La niña dobló la carta con cuidado y corrió bajo la lluvia hasta el viejo buzón del pueblo. Cada paso sonaba como un rezo. Al dejar caer el sobre, sintió que algo invisible la abrazaba. Moral: a veces, una carta escrita con amor puede mover el cielo entero. Esa tarde, el viento llevó el sonido del buzón oxidado hasta el viejo correo. Don Ernesto, el cartero, llegó en su bicicleta azul, con el sombrero torcido y el alma cansada. No esperaba nada distinto aquel día, hasta que vio un sobre sin dirección, solo con 3 palabras escritas a mano: para Dios. Lo sostuvo entre los dedos, como quien sostiene un secreto sagrado. En su pecho algo se encendió, algo que creía apagado desde hacía mucho. Esa noche, el cartero dejó el sobre su mesa. Encendió la lámpara y leyó despacio cada palabra temblorosa de Lucía. Su voz interior se quebró. Aquella carta no pedía juguetes ni milagros imposibles, solo ayuda para comprar medicinas. Don Ernesto se quedó en silencio, mirando el techo, sintiendo que el eco de esa súplica lo atravesaba como un rayo. En medio de la noche, don Ernesto miró una foto vieja enmarcada. Su hija, con el mismo brillo en los ojos que aquella niña de la carta. Cerró los ojos y murmuró: tal vez esta vez sí puedo hacer algo. La lluvia afuera seguía cayendo como si acompañara su decisión. A la mañana siguiente, mientras el sol apenas despuntaba entre la neblina, don Ernesto tomó la carta de nuevo, la guardó en su bolsillo y susurró: si Dios me la confió, es porque quiere que yo la escuche. El corazón palpitando, salió rumbo al pueblo. Sin saberlo, ese sería el inicio de un milagro compartido. Don Ernesto llegó temprano al pequeño correo del pueblo. El aire olía a café recién hecho y papeles viejos. Mientras clasificaba sobres y sellos, apartó con cuidado la carta de Lucía. La observaba como si guardara dentro una chispa divina. Por momentos dudaba si debía abrirla otra vez o simplemente dejarla en el buzón del cielo. Pero su corazón, cansado de tanto silencio, no lo dejó en paz. Pensó: ¿y si Dios realmente me la mandó a mí? El sonido del reloj de pared lo trajo de vuelta. Recordó a su esposa, a su hija, a los años que se fueron sin una palabra de consuelo. La carta de Lucía parecía hablarle a él también, como si aquella niña le pidiera algo más que ayuda. Le pedía volver a creer. En sus ojos se mezclaron lágrimas y un brillo nuevo. Esa tarde decidió caminar hasta la tienda del pueblo. Compró un sobre limpio, una hoja nueva y un pequeño billete que apenas alcanzaba para medicinas. Se sentó frente a su escritorio y escribió con letra firme: querida Lucía, Dios escucha siempre. A veces manda a sus mensajeros con bolsillos humanos. Mientras doblaba la carta, sonrió por primera vez en años. Al día siguiente, don Ernesto pedaló por el camino empedrado con el sobre en la bolsa lateral de su bicicleta.
El cielo estaba despejado, como si el mundo también quisiera sonreír. Frente a la casa humilde de Lucía, dejó la carta bajo la puerta sin hacer ruido. Luego se alejó despacio, sin mirar atrás, con el corazón latiendo como si acabara de hacer una oración. Esa tarde, Lucía encontró el sobre mientras barría la entrada. Su nombre estaba escrito con una letra desconocida, pero el corazón le dijo que venía del cielo. Lo abrió despacio, y al leer las primeras palabras, las lágrimas le corrieron por las mejillas. «Dios me respondió», murmuró, abrazando la carta contra su pecho. En ese instante, el mundo volvió a ser un lugar bueno. Lucía corrió dentro de la casa, gritando de alegría. Su madre se incorporó sorprendida al verla tan emocionada. Entre sollozos, Lucía le mostró la carta y el dinero. «Mamá», Dios contestó. Dijo con los ojos encendidos de fe. La mujer, débil pero sonriente, abrazó a su hija sin entender del todo lo que pasaba. Afuera, el viento parecía cantar con ellas. En ese abrazo, el cielo se hizo más cercano. Con el dinero que había en el sobre, la madre de Lucía fue al pequeño dispensario del pueblo. La farmacéutica, al verla llegar con esperanza, le entregó las medicinas y una sonrisa. Mientras caminaban de regreso a casa, Lucía sostenía la bolsa con tanto cuidado como si llevara un tesoro. Sentía que el cielo la había escuchado de verdad. Esa noche, don Ernesto no pudo dormir. Se preguntaba si su carta había llegado. Cerró los ojos e imaginó a Lucía leyendo sus palabras. En su mente vio su sonrisa y algo dentro de él se llenó de calma. Tal vez, pensó, Dios también lo había escuchado a él, usando a esa niña para curarle la soledad. Al día siguiente, Lucía decidió escribir otra carta. Gracias, Dios. Escribió con su mejor letra. Le contó que su madre estaba mejor y que ahora entendía que los milagros eran reales. Al dejarla nuevamente en el buzón, el viento sopló más suave, como si Dios le respondiera con un suspiro. Horas después, don Ernesto volvió a revisar el buzón y halló la nueva carta. Al leerla, sus ojos se humedecieron. Gracias, Dios, murmuró, entendiendo que ese pequeño intercambio de fe lo había transformado. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que su vida tenía sentido otra vez. Los días pasaron y la salud de la madre de Lucía mejoró. Volvía a sonreír, a preparar café, a cantar bajito mientras barría el patio. Lucía observaba cada gesto con ternura. Dios nos cuida, decía. En el fondo, la niña seguía escribiendo sus cartas, no para pedir, sino para agradecer. En cada palabra dejaba pedacitos de amor y esperanza. Don Ernesto esperaba con ilusión cada nuevo sobre. En sus mañanas solitarias, leer las palabras de Lucía se había convertido en un ritual sagrado. La llamaba en silencio, mi pequeña mensajera del cielo. Cada carta era un recordatorio de que aún podía hacer el bien, que la bondad todavía tenía rostro. Una tarde decidió responderle otra vez. Dios te escucha porque hablas con el corazón, escribió. Añadió dentro del sobre una pequeña cruz de madera que había tallado con sus propias manos. Mientras sellaba la carta, su mirada se llenó de una paz que hacía años no sentía. Cuando Lucía abrió esa carta y vio la cruz, sintió que el cielo le había mandado un abrazo. Se la colgó al cuello con una cinta roja y corrió al campo. Alzó la mirada al cielo y dijo: Gracias, Dios, por escucharme y por mandarme a tus ángeles. Su risa resonó entre las montañas
pura y luminosa. Desde entonces, Lucía empezó a escribir cartas, no solo para ella, sino también para otros del pueblo, para el panadero enfermo, para la maestra triste, para quien necesitara fe. Don Ernesto las entregaba sin decir palabra, sintiendo que el correo se había vuelto un puente entre el cielo y la tierra. Con el paso de las semanas, las cartas de Lucía se multiplicaron. Cada palabra llevaba un deseo de bondad, una oración por la señora que lloraba, un dibujo para el niño sin zapatos, un gracias para el mundo. Don Ernesto las distribuía en silencio, y la gente comenzó a sonreír más. Nadie sabía de dónde venían aquellas cartas, pero todos sentían que Dios habitaba en el papel. Don Ernesto recorría el pueblo en su bicicleta azul, dejando las cartas bajo puertas y sobre mostradores. Cada vez que alguien las encontraba, el ambiente se llenaba de esperanza. En el mercado, una anciana lloró de emoción. En la escuela, los niños las leían en voz alta. El cartero observaba desde lejos, sin esperar reconocimiento. Su recompensa era ver cómo la fe volvía a florecer. Una tarde, mientras organizaba el correo, don Ernesto encontró un nuevo sobre. «Gracias, Dios. Prometo seguir ayudando como tú me ayudas». La letra era inconfundible. Cerró los ojos, respiró hondo y sintió una paz profunda. No necesitaba saber quién era esa niña. Bastaba con saber que existía. Esa noche, Lucía volvió a escribir antes de dormir. «Querido Dios, ahora entiendo. Cuando ayudas a alguien, es como si tú hablaras a través de mí». Cerró el sobre y lo dejó sobre la mesa, junto a una vela encendida. En su mirada había algo nuevo, la certeza de que el amor verdadero no necesita nombre. Al amanecer, don Ernesto pasó por la casa de Lucía y encontró el sobre esperándolo en el buzón. Lo tomó con cuidado, levantó la vista hacia el cielo y susurró: «Gracias por dejarme ser parte de tu milagro». En ese instante, un rayo de luz atravesó las nubes, como si el mismo cielo respondiera con una sonrisa. Sonrisa. Una mañana, la madre de Lucía encontró a su hija escribiendo otra carta. «¿Otra vez a Dios?», preguntó con dulzura. Lucía asintió sonriendo. La mujer tomó uno de los sobres que Lucía había guardado y reconoció la letra que respondía. Su corazón se estremeció. Esa caligrafía no era celestial, era humana. Aún así, sintió que el milagro no se rompía, solo cambiaba de rostro. Esa tarde, la madre de Lucía caminó hasta la oficina de correos. Don Ernesto estaba ordenando paquetes cuando la vio entrar. Ella sostenía en sus manos una de las cartas con el sobre aún abierto. Durante unos segundos, el silencio llenó el lugar. «Fue usted, ¿verdad?», preguntó con voz temblorosa. Don Ernesto bajó la cabeza, sin negar ni afirmar. Sus ojos hablaron por él. La mujer se acercó lentamente. En vez de reclamar, tomó sus manos y le dijo: «Usted fue la respuesta de Dios». Don Ernesto sintió que algo en su pecho se rompía y se curaba al mismo tiempo. Aquel gesto lo desarmó por completo. Por primera vez en años, no se sintió solo. Lucía llegó corriendo al correo, confundida por la ausencia de su madre. Al verla junto al cartero, entendió la verdad. Por un momento, su rostro se ensombreció, pero cuando don Ernesto se arrodilló y dijo: «Solo quise ayudar», la niña lo abrazó. «Entonces sí eras un mensajero de Dios», respondió con una sonrisa que borró toda duda. Esa noche, el pueblo entero pareció brillar distinto. Lucía, su madre y don Ernesto cenaron juntos por primera vez. Entre risas y recuerdos, la fe se convirtió en compañía. Don Ernesto miró el cielo y pensó que, al final, Dios sí había contestado.
Solo que la respuesta vino disfrazada de una niña, con corazón de luz. Los meses pasaron y el correo se llenó de vida. Don Ernesto siguió entregando cartas, pero ya no solo eran de Lucía. Todo el pueblo empezó a escribir. Las personas enviaban palabras de ánimo, perdón y esperanza. Cada sobre era una semilla de fe, y él, el jardinero que las hacía florecer. Sin decirlo, todos sabían que el milagro había comenzado con una niña y su carta a Dios. Pero el tiempo, como el viento, nunca se detiene. Una mañana, don Ernesto no abrió el correo. Lucía corrió a buscarlo y lo encontró sentado en su silla, mirando el cielo con la paz de quien ya ha cumplido su misión. En su mesa había una carta con su nombre, para Lucía, con cariño, con las manos temblorosas. Lucía abrió el sobre. Querida niña, Dios siempre responde, solo que a veces usa nuestras manos. Las lágrimas le nublaron la vista. Alzó la mirada al cielo y por un instante juró ver al cartero sonriendo entre las nubes. Los años pasaron y Lucía creció. Se convirtió en maestra del mismo pueblo. En su escritorio siempre había una caja de sobres y una pequeña cruz de madera. Cada vez que un niño se sentía triste, ella le decía: escríbele a Dios. Él siempre escucha, y en sus ojos vivía la luz del cartero que cambió su vida. Una tarde, mientras el sol se ocultaba tras las montañas, Lucía escribió una última carta. Gracias, Dios, por haberme contestado con un ángel de carne y bicicleta azul. La colocó en el mismo buzón oxidado, donde todo comenzó. El viento la acarició como si aprobara cada palabra. Moraleja final. A veces los milagros no vienen del cielo, sino de los corazones que aún creen en él.